con el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, si ya lo tiene, ya le iba a decir que diga gloria a Dios o que diga amén, pero bueno, darle like ahí desde su casa y entonces le voy a decir como dice la palabra del Señor. Dice así, primero de Reyes capítulo 18, versículo 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice la palabra del Señor, no respondió palabra. Fíjese bien, amor hermano, que estoy pensando en estos temas que hemos estado compartiendo en estos días, y es cierto que hay una pandemia a nivel mundial, y algo que empezó a llamar mi atención, y creo que Dios me confirmó en el mensaje de ayer, es que este es un tiempo donde Dios nos está permitiendo que nos preparemos para la boda. Así como el pueblo de Israel fue preparado en Egipto y vinieron esas 10 plagas y después la noche de la Pascua ellos fueron liberados, lo voy a decir así, fueron raptados de las garras de Faraón. Yo pienso que Dios nos está entrenando ahorita para que estemos preparados, porque pienso que después de estos días va a haber una recesión económica fuerte, va a haber necesidad, va a ser difícil tener dinero y ganar dinero, va a haber una crisis a nivel mundial, pero también creo, y no solamente pienso, que los que somos hijos de Dios y que hemos tratado de andar con Él en integridad, vamos a poder ver su mano poderosa, cómo Él nos va a proveer y cómo Él nos va a sustentar. Ahora, el asunto aquí es que no tengo a ciencia cierta que ni tengo la idea, le soy muy honesto de cómo es que van a suceder las cosas, pero hay cosas que tienen que pasar porque la maldad ha aumentado, el amor de muchos cristianos se ha enfriado, estamos como en los días de Noé con mucha perversión, las naciones se han vuelto pecadoras, asesinas a través del aborto, inmorales a través de la sexualidad, de la ideología de género, bodas hombres con hombres, mujeres con mujeres, sexo con animales, ahora ya hay gente que se casa hasta con los árboles, y ahora ya hay una depravación y un degenere impresionante, y en la iglesia se ha metido el mundo, de tal forma que, por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo, va a decir que soy anticuado. Antes un ministro que se divorciaba, se le acababa la carrera para siempre. Hoy ya hay lugares, movimientos donde se les permite a los ministros divorciarse y no pasa absolutamente nada. Entonces hay una decadencia espiritual en la iglesia impresionante y el clamor de mucha gente que está sufriendo y el clamor de otra gente que está llorando y orando porque sabe que las cosas no están bien como debieran. Está subiendo delante de la presencia del Señor y el Señor en su infinito amor y su misericordia nos está dando la oportunidad de volvernos a Él. Yo creo que este es el tiempo que es, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del cielo y es un tiempo que Dios ha diseñado para que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Entonces, el texto que acabamos de tomar ahí en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, usted conoce que hay una confrontación del profeta Elías con los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Usted sabe lo que les dice Elías, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y les dice, si Jehová es Dios, pues síganle a Dios. Y si es Baal Dios, pues vayan con él. Y dice la Escritura que el pueblo no respondió absolutamente nada. Ahora, usted conoce el relato bíblico y usted sabe que después de varias horas de estar ellos ahí en el Carmelo gritando los profetas de Baal, sajándose, jalándose los pelos, etcétera. Usted sabe que de pronto Dios respondió con fuego y consumió todo el holocausto que había puesto el profeta Elías. Entonces, cuando yo hablo del continuo sacrificio, y el tema de estas semanas ha sido restaurar el altar del Señor, viene a mi memoria varias veces en la Biblia, donde gente plantó altares y hubo manifestación de la gloria de Dios a través de fuego.
No todo el tiempo cayó fuego en el Antiguo Testamento, pero sí hay unos eventos impresionantes que se los quiero compartir. Por ejemplo, en Levítico 9:24 dice que salió fuego delante de Jehová, consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y dice, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, porque ese día estaba consagrando Moisés, Aarón y a sus hijos los levitas, y cada vez que Dios aprobaba algo, lo manifestaba así, le ponían un altar y había fuego que caía y consumía el holocausto. Usted sabe que el holocausto es una ofrenda de amor, de adoración, de acercamiento hacia el Señor. Bueno, ahora, cuando vamos al libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 21, dice la palabra del Señor que extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Había una crisis impresionante en Israel. Los madianitas venían y les robaban todo al pueblo de Israel. Gedeón estaba metido en una cueva asustado, ¿no? Y de pronto viene el ángel y le hace un llamado y le dice, tú con tu fuerza vas a liberar a Israel. Y entonces Gedeón agarra y empieza a dudar y a cuestionar, etcétera, y él pone un sacrificio, un holocausto. Viene el ángel y lo quema, y después ese lugar fue llamado Jehová Shalom, o Dios es mi paz. O sea, cuando nosotros levantamos un altar al Señor, el altar nos puede consagrar, pero también el altar genera en nuestro corazón paz, y para Gedeón esto fue lo que le trajo ese altar que levantó. Cuando vamos a Jueces capítulo 13, versículo 20, dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Vea, Manoa y su mujer estaban ahí, era estéril la mujer, pero Israel necesitaba de un libertador. Entonces ellos empezaron a buscar a Dios, empezaron a pedirle ayuda a Dios, y de pronto Dios mandó al ángel, ellos ponen un altar, hacen un sacrificio, el ángel viene, quema el sacrificio, cae fuego del cielo, y vea qué cosa tan impactante, y él les promete y les dice que van a tener un hijo que va a llamarse Sansón, y que ese hijo va a liberar al pueblo de mano de Madián. Amados hermanos, yo creo que Dios puede levantar libertadores en estos días para las almas perdidas, y yo creo que nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que levantar altares. En primero de Crónicas 21:16 dice la palabra del Señor que David edificó un altar a Jehová y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Usted conoce el evento, a David se le hizo fácil censar al pueblo, a los soldados, a los levitas, a todo el mundo, y mucha gente dice que el pecado de David fue porque se envaneció y contó al pueblo, pero la realidad es que no es eso el pecado de David. David podía contar a quien se le diera la gana, pero tenía que pagar una redención, tenía que pagar un rescate por cada censado, eso decía la ley de Moisés. Y David entonces no paga la redención, y entonces viene el ángel y empieza a hacer una matanza en Jerusalén, y entonces David está ahí en la era de Arán Jebuseo, y entonces él pone el altar de adoración al Señor, y entonces la ira de Dios es apaciguada. Entonces, por eso es que el tema de estos días es restauremos el altar al Señor, porque si levantamos altares en nuestra casa de alabanza, de adoración y de intercesión, podemos hallar gracia delante del Señor, que fue lo que encontró David cuando levantó ese altar. Después, más adelante, amados hermanos, en segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 1, cuando Salomón acaba de orar, está consagrando la casa del Señor, el templo, dice que entonces desciende fuego de los cielos y consumió los holocaustos y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y si usted sigue leyendo ese capítulo, dice que todos andaban a gatas, arrastrándose, porque no podían estar de pie por la presencia del Señor. Yo quiero decirles, eso es muy importante. Si nosotros alabamos y adoramos al Señor, nosotros podemos tener su gloria sobre nuestras vidas para este tiempo difícil que estamos viviendo. Entonces, por eso es el tema. Restauremos el altar al Señor,
y yo no sé cuál sería la estrategia, porque hasta este momento no entiendo cómo vamos a entrar y cómo es que Dios nos va a ayudar para salir de esta situación difícil, pero lo que sí sé, amado hermano, que mientras nosotros salimos, nosotros tenemos que adorar a Dios. Nosotros tenemos que bendecir el nombre del Señor. Nosotros tenemos que estar metidos con Él y en su presencia no falta absolutamente nada. Todas las cosas empiezan a ser suplidas. Ahora, regresando al altar de Elías en el Monte Carmelo, algo que me llama la atención es que ese Monte Carmelo se le llamaba el Morajaca, o también se puede traducir del hebreo la quema o el lugar del quemado. Y era un lugar exclusivamente escogido por Dios para que todo el pueblo de Israel pudiera estar de pie y pudiera observar lo que estaba pasando. Cuando usted va a Primero de Reyes 18, del versículo 30 al 33, vea lo que hace Elías. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, fíjese el profeta, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y vea lo que dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces vea esto, ese altar que estaba arruinado fue un altar que había destruido Jezabel. Usted sabe que Jezabel fue un personaje siniestro en el Antiguo Testamento y hoy Jezabel es un personaje siniestro en la iglesia porque ya no es una reina, como esta reina del Antiguo Testamento, pero sí es un espíritu que se mete en las iglesias donde quiere manejar, donde quiere gobernar a través del poder, del dinero, quiere mandar, quiere hacer ciertas cosas extrañas. Y vea lo que hizo esta mujer. Esta mujer arruinó el altar, pero entonces viene Elías y arregla el altar. Y vea lo que dice la escritura, dice, Elías tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, no era opcional, no eran los que quisieran, tomó una piedra por cada tribu, un fundamento, un cimiento, él quería que todos fueran partícipes, y el 12 también habla de gobierno, de autoridad, y entonces dice que tomó 12 piedras de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Ya no era Jacob, no era Judá, sino que Israel es un príncipe con Dios. Y vean lo que dice, y edificó con las piedras un altar, dice, en el nombre de Jehová. Eso significaba que estaban unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón. Ellos iban a alabar y adorar el nombre del Señor. Después dice la escritura que hace una zanja, una reguera alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Y luego vea lo que dice la palabra del Señor. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahora, el día ya había sido muy avanzado en tiempo. Habían empezado desde temprano en la mañana y aproximadamente eran las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio que se hacía en el templo, el sacrificio continuo de la tarde. Y entonces él invita al pueblo a que se acerque a Dios. Después empieza con un procedimiento. Primero ve un altar viejo que está derribado, demolido, y entonces él agarra y lo arregla y pone de nuevo las piedras. Amado hermano, yo quiero decirte en esta noche, tú tienes que volverte al Señor, y si tu corazón está arruinado por pecados, por acciones, por pereza, por flojera, o porque ya la vida tuya es muy concha y muy campante, yo quiero decirte, tienes que empezar a arreglar tu corazón, arreglarte con tu esposa, arreglarte con tus hijos, tienes que empezar a arreglar el altar de tu hogar y de tu vida y de tu corazón. Después dice que cortó el buey en pedazos. Significa esto que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, porque esto es nuestro culto racional. Quiere decir, tiene que haber una disposición de adorar, de pararse a orar, de leer la Biblia, de estar en la presencia del Señor. Pero ahora ve algo que llama mi atención, hizo que echaran cuatro barriles o 4 cántaros de agua. O sea, tiene que haber vida en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que llenarnos de su presencia, tenemos que llenarnos de su presencia a través de su palabra, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración. Ahorita le cuesta mucho trabajo a la iglesia adorar porque está acostumbrada a todo el instrumento que hay a través de un ministerio, un grupo de alabanza, micrófonos, guitarras, pianos, etcétera. Pero quiero decirte, Dios quiere que tú y yo, aunque no tengamos una guitarra, nosotros gracias a Dios tenemos una guitarrita aquí, pero si tú no la tienes, con tus manos aplaudas, cantes, levantes manos, etcétera, pero que tú empieces a cantarle alabanza viva al Señor sobre el altar. Y algo que llamó mi atención es que puso una zanja alrededor.
¿Y qué hizo? Que se llenara una vez, 2 veces, 3 veces, hizo esto hasta que después de que hizo esto Elías, fíjese, toda la preparación del altar, después de eso entonces él hace una oración. Y cuando él hace la oración, le pide al Señor que tenga misericordia, que le responda. Y cuando él hace esa oración, la gloria del Señor se manifiesta a través de fuego. Ahora, una de mis preguntas era, ¿por qué Dios mandó el fuego sobre el altar? Quiero decirles una cosa, no sé si usted ha observado este detalle, pero en ese monte Carmelo no había solamente un altar, había el altar de los Baales y estaba el altar que Elías restauró. Y ¿sabe una cosa? ¿Por qué fue con fuego? Porque los Baales decían que el dios de fuego era Baal. Y Elías se burló de ellos, les dijo, a lo mejor tus dioses o tu Dios está dormido o está ocupado. El hebreo dice que andaba en el baño ocupado. Eso es lo que da a entender la idea del idioma hebreo. Y ¿sabe una cosa? Él ora a Dios. Y de pronto viene su gloria. Y dice la palabra del Señor que cae fuego del cielo, que consume el holocausto, que consume las piedras, que consume el agua, que dejó todo completamente seco, consumido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reparamos el altar de nuestro corazón, entonces no hace que nuestro corazón se vuelva a Dios en arrepentimiento. Este milagro sucedió para que la nación regresara a Dios arrepentida. Amados hermanos, llama mi atención, ¿sí? Que después de este milagro, creo yo que hubo una impresión muy fuerte en la mente del pueblo y había una mezcla de admiración con pavor y a su voz y a una voz ellos reconocen la supremacía de Jehová como el Dios verdadero. Y sabe una cosa, aprovechando sus sentimientos, el profeta Elías, ¿sí? Los insta y les dice, bueno, pues si Jehová es Dios, entonces agarren a los profetas de Baal, ¿sí? A esos impostores, y vamos a matarlos y vamos a sacrificarlos. Y no sé si usted ha leído la historia, pero dice la escritura que los llevan al río Sison, que estaba más abajo, y es ahí donde los matan y donde derraman su sangre. ¿Por qué? Porque ese río estaba seco por el pecado de idolatría que había en el pueblo de Israel. Muchas veces no te está yendo bien en tu vida, no te está yendo bien en tus finanzas, no te está yendo bien en la escuela, no te está yendo bien en lo que estás emprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque has abandonado a Dios y porque ha metido en tu corazón un ídolo que te tiene controlado. Pero sabes una cosa, cuando vamos al Señor, levantamos nuestras manos, le ofrecemos nuestro corazón, le decimos que nos perdone. ¿Sabes qué hace Dios? Dios es fiel, nos escucha, nos responde, purifica nuestro corazón y nos da oportunidad de seguir caminando con Él. Bendito el nombre del Señor. Me he puesto a pensar, ¿cómo es posible que un hombre que era tan santo como Elías agarró el cuchillo y empezó a matar a toda esa gente? Amados hermanos, quiero decirles algo que llamó mi atención. En Deuteronomio 18:20 dice que cuando un profeta profetizaba y presumía que Dios le había hablado y Dios no le hablaba, su castigo era que él tenía que caer muerto, tenía que ser muerto según la ley de Moisés. Otra cosa que llamó mi atención en este relato es cómo es posible, de dónde sacó Elías el agua si había una sequía. Y estaba yo estudiando el texto y llamó mi atención algo impresionante, más o menos como a 70 metros del altar de Elías, no del de los Baales, había una fuente de agua perenne, era el único lugar que estaba brotando agua y era una cosa impresionante porque todo estaba seco y en ese monte lleno de rocas impresionante, de unas cordilleras, hacia un lado veías hacia el mar Mediterráneo y hacia el otro lado hacia Israel, en ese lugar había un ojo de agua. Elías fue, sacó el agua, empapó todo esto. Más o menos la cumbre del monte estaba a unos 500 metros sobre el nivel del mar. Y quiero decirles, amados hermanos, más o menos 70 metros de distancia, Elías fue por el agua, mojó todo lo que tenía que mojar. Amados hermanos, subir a un monte para adorar a Dios cuesta trabajo y tenemos que entender. Y dice aquí el versículo 36 al 39, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y vea lo que dice después. Cuando dice hecho todas estas cosas es que él había producido que no lloviera en esos 3 años y medio sobre Israel. Y entonces él le dice, respóndeme, Jehová.
respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amados hermanos, el restaurar el altar es para que se nos vuelva nuestro corazón con toda su vehemencia y su fuerza al Señor. Entonces, dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y yo quiero decirles, amados hermanos, Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y Él es poderoso en batalla. Ahora, ya le conté este evento y quiero llevarlo a otro evento de apostasía y de idolatría del pueblo de Israel. Si nosotros entramos ahora al segundo libro de Reyes, al capítulo 17, versículo 41, le voy a empezar a leer el capítulo y creo que eso va a ser el mensaje y creo que usted lo va a entender perfectamente. Fíjese bien, en segundo de Reyes 17, 41 dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ahora, no sé si usted se da cuenta de lo que está diciendo. Esta gente tenía temor de Dios, pero servía a ídolos. Los hijos de ellos tenían temor de Dios, pero servían ídolos. Los nietos de ellos tenían temor de Dios, pero servían ídolos. ¿Por qué razón? Bueno, porque así habían hecho los papás. Entonces, si hablamos de la restauración del altar, los primeros que tenemos que ponernos en la posición donde Dios quiere hablarnos y bendecirnos, somos nosotros. Los primeros que tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestros hábitos de vida, somos los papás. Porque si nosotros les exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros no cumplimos, entonces ellos van a servir a Dios y van a servir al diablo como nosotros. ¿Y sabe qué va a pasar? La siguiente generación va a hacer exactamente lo mismo. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Una persona que dice que ama a Dios y vive como se le pega la gana, ¿sí? Entonces no ama a Dios, se está engañando. Amados hermanos, entonces así termina el capítulo 17 de Segundo de Reyes. Después de esto, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los asirios. Y sabe una cosa, amado hermano, estamos aquí encerrados porque Dios quiere que nos volvamos a Él. Estamos encerrados porque necesitamos que se rompa el yugo de impiedad sobre nuestras vidas. Estamos encerrados porque necesitamos que nuestra fe en Dios se fortalezca, que nuestra confianza en Dios se fortalezca y que nuestro corazón conozca a Dios como soberano, como proveedor y como protector de nosotros. Ahora, fíjese bien. Si usted lee conmigo el capítulo 17 de Segundo de Reyes, pasan muchos eventos impresionantes, pero mire, le voy a hacer un resumen y solamente le voy a leer algunas cosas que consideré yo que son muy importantes. Por ejemplo, del versículo 1 al 4, vemos al rey Oseas de Israel, que era contemporáneo de Acaz, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces vea, ya el reino del norte y el reino del sur ya estaban por los suelos. Se supone que el reino del sur se estaba portando bien, pero el domingo pasado les hablé sobre el altar de Acaz, lo que hizo, cómo rompió las basas, cómo quitó las fuentes, cómo quitó el mar, etcétera. Entonces, amados hermanos, había una apostasía, había una rebelión, había un pecado general en toda la nación. Ahora, del versículo 5 y 6 de este capítulo 17, dice que el asirio viene y los sitia durante 3 años, luego los apresa, agarra a este rey, lo encierra en la cárcel y después lleva al pueblo cautivo. Pero algo que me llama mi atención es que todo esto que le estoy comentando lleva una secuencia impresionante en la escritura. Por favor, lea conmigo Segundo de Reyes 17, del 7 al 12, y vea cómo dice la palabra del Señor. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y dice, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Vea qué cosa tan tremenda. Los hijos de Israel, que dice, pecaron. Se les olvidó que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa y que los había librado de la esclavitud y de la opresión de Faraón.
Ahora, algo también que les empezó a pasar por el pecado es que le empezaron a tener temor a los otros dioses. A veces los cristianos estamos llenos de miedo, amados hermanos, y eso no puede ser. Dios está con nosotros. Y luego dice algo muy impresionante: anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de ellos. Hoy nosotros estamos enfrentando probablemente en los siguientes días un desafío tremendo en nuestra nación, porque ya no podemos decir nada contra los homosexuales, no podemos decir nada contra las lesbianas. Ahora pareciera como que hacia donde se están encaminando las cosas es llevarnos a casar a ese tipo de gente en nuestras iglesias. Y ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que ser firmes para hacer la voluntad del Señor. Y vea lo que dice la Escritura, dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. La iglesia así está hoy. Hay muchas cosas en secreto que hacemos en nuestra recámara, que hacemos en nuestra casa, que hacemos donde los hermanos no nos ven, ¿sí? Y que de pronto eso brinca, porque ¿sabe una cosa? No hay nada oculto que no vaya a ser revelado por Dios y proclamado hasta por las azoteas. Amados hermanos, hay pecado en nuestros hogares. A veces nuestros hijos les dejamos un cuarto, se están portando mal, se meten al internet, están viendo pornografía, se están masturbando, están leyendo cosas que no deben, se están metiendo con la brujería. Hay unas drogas que ya son drogas que son electrónicas a través de juegos, etcétera. Amados hermanos, tengamos cuidado. Y vea lo que dice la palabra del Señor: edificándose lugares altos en todas sus ciudades de las torres, las atalayas, ciudades fortificadas, levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y dice, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. O sea, Dios les había dado libertad, Dios les había dado estatutos, Dios les había dado orden de que no sirvieran a esos dioses, y ellos estaban ahí atorados. Yo quiero decirles, las naciones están atoradas. No voy a decir, estamos atorados, bendito el nombre del Señor. Si esto no saben cómo controlarlo, todo el mundo anda dando patadas de ahogado y no entienden que el que gobierna sobre todas las cosas, que el que gobierna es el cielo y el que gobierna es el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. Ahora, no crea que nada más hicieron lo malo. Si usted lee el versículo 13, dice que el Señor los amonesta. Dios siempre ha mandado profetas, Dios siempre te manda mensajes, Dios siempre te manda personas, Dios siempre está mandando formas para que tú y yo escuchemos y nos arrepintamos. Y ve lo que dice la Escritura: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. O sea, vea qué cosa tan tremenda. Al reino del norte lo amonesta, al reino del sur lo amonesta, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Dios en su amor les dice, arrepiéntanse, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y vea lo que dice la Escritura: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y vea lo que dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Dice, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. ¿Saben qué le está diciendo Dios? No se hagan como ellos. No hagan lo mismo que ellos. Amados hermanos, discúlpenme que sea repetitivo, pero ya la iglesia copia al mundo en todo lo que hace. Ya queremos ser artistas. Ya luces, cámara, acción. Amados hermanos, hay muchas cosas que no están bien. Tatuajes en el mundo, ya los chavos cristianos quieren tatuajes. Se ponen una arracada, ustedes se la quieren poner. Los pantalones rotos, ustedes se los ponen. Amados hermanos, por favor, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, eso dice su bendita palabra. Tengamos cuidado. Ahora vea algo que llamó mi atención. El versículo 16 y 17 dice, Jehová les había mandado que no hiciesen conforme a la forma de ellos, ¿no? El noviazgo es una desgracia en las iglesias cristianas.
Hay todavía muchachos que se conservan en santidad y se portan bien, pero hay un montón de chavos que andan de novios y tienen relaciones y viven antes de casarse. Y después ya se casan como si nada hubiera pasado. Amados hermanos, tengamos cuidado. Dios es santo. Y vean lo que dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Y vean lo que dice, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos. Cristianos que consultan el signo de zodiaco, ¿no? Y dice, y sirvieron a Baal. Dice, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Quiere decir, los sacrificaron en el fuego, los quemaron ellos. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros como padres, por no vigilarlos, por no darles tiempo, por no platicar con ellos, por no estar con ellos, los mandamos al infierno nosotros como padres. Pensamos que nada más hay que darles puro dinero y ese no es el punto. Necesitamos darles tiempo, platicar con ellos. A veces ellos ya ni quieren platicar con nosotros, están enojados con nosotros. Les aburrimos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la comunicación con nuestros hijos. Dice, y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¡Ey! Dios les habla, manda profetas, les amonesta. ¿Y sabe qué hacen ellos? Dijeron, nada, abandonamos al Señor. Amado hermano, es tiempo de que platique con sus hijos, es tiempo de que sepa qué piensan, qué sienten, cómo están. Pregúnteles, aunque le cueste trabajo. En uno de mis cursos sobre valores que le doy a la gente de bachillerato, hablo sobre la comunicación y pongo una anécdota de un papá que salía muy temprano a trabajar, llegaba muy noche y cuando él regresaba, el niño ya no lo podía ver porque se iba despuesito a la escuela y cuando él llegaba el niño ya estaba dormido y nunca se podían ver. Pero este papá hizo algo muy interesante. Dice que la forma de que como se comunicó con el hijo fue la siguiente. Le dijo, mira, mijo, no puedo hablar contigo por el trabajo, pero te voy a decir algo. Cada vez que yo llegue, voy a pasar a verte. Y la forma en que tú vas a saber que yo estoy viéndote y que estoy preocupado por ti y que me ocupo de ti, es que voy a hacerle un nudo a la sábana de tu cama. ¿Y sabe qué pasaba? Todos los días cuando él llegaba en la noche, entraba el papá a la recámara, veía al chamaquito durmiendo, agarraba así una oración por él y le amarraba un nudo a la sábana. En la mañana temprano, cuando el niño se levantaba para irse a la escuela, lo primero que él buscaba era ver el nudo en la sábana de la cama. Cuando él veía el nudo, sabía que su papá esa noche había estado con él. Qué cosa tan impresionante. Llaman al papá a una junta. El papá va a esa junta y cuando llega a la junta le van a dar un informe sobre su hijo. Y él estaba todo avergonzado porque él decía, pues ni los veo, ni platico con él, ni sé qué le gusta, ni qué no le gusta. Y cuando pasan en la lista el nombre del niño, le preguntan que si él era el papá de ese niño. Y dice el señor, sí, yo soy el papá. Y entonces le dice la maestra, ¿sabe qué? Su hijo es nuestro mejor alumno. Se nota que usted tiene una muy buena comunicación con él, porque esa comunicación que usted tiene lo hace que él se sienta seguro y que él tenga el mejor aprovechamiento en el salón. Amados hermanos, a veces es tan poquito lo que necesitamos dedicarles y nosotros nos hemos olvidado de eso. Ahora se maneja mucho el concepto tiempo de calidad. No existe tiempo de calidad. Sus hijos necesitan tiempo, necesitamos tiempo con ellos. No es de calidad, nada más denles tiempo y va a ver lo que puede cambiar el corazón de sus hijos. Amados hermanos, pero entonces este pueblo abandonó al Señor. Y cuando leemos el versículo 18 y 19, vea algo muy interesante que dice la palabra del Señor. Jehová, por tanto, se airó en gran manera con Israel y los quitó de delante de su rostro. Dicho de otra forma, el Señor se volteó, ya no los quiso ver. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ay, yo cuando estaba leyendo esto me emocioné. Bueno, dije, siempre hay un remanente fiel, ¿no? Pero vean lo que dice el siguiente versículo. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Y ahorita pareciera que cuando estamos en la crisis todos somos Judá, somos el remanente fiel. La realidad, hermanos, necesitamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y vean lo que dice, sino que los de Judá anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho.
Versículo 22 dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, dice, y no se apartaron de ellos. Hace algunas semanas les hablé sobre que si las maldiciones existían. Yo quiero decirle que la principal maldición que puede existir o ocurrir es cuando Dios te abandona. Si su presencia se aparta de ti, ya no necesitas ni que una bruja te maldiga, ni que el diablo te maldiga. Tú ya tienes graves problemas. Si por tu forma de conducirte y de vivir tienes en tu cabeza que Dios te ama y que Él es fiel y todo eso, pero tú no vives una vida comprometida con Dios, conforme a su voluntad, y su presencia no está contigo, yo quiero decirte, tú estás bajo una maldición. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios con este pueblo? Pues Dios los juzga y los echa de su presencia. El versículo 20 dice, y Jehová los desechó a toda la descendencia de Israel. Y dice, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Dijo el Señor, bueno, ¿no quieres? Entonces, lejos de aquí. Y los entregó a enemigos. Amados hermanos, muchos de nosotros pensamos, estamos en la edad de la gracia, podemos vivir como queramos, podemos hacer lo que queramos, pero yo quiero decirte en esta noche, ¿sí?, que si tú persistes en conducirte mal, el Señor te puede echar de su presencia. Fue lo que Dios hizo con Adán en el huerto. El día que Adán pecó, dice la palabra del Señor, que lo sacó de su comunión, lo sacó del huerto y puso unos ángeles con unas espadas encendidas para que él no volviera a entrar a la presencia del Señor. Amados hermanos, yo quiero decirle en esta tarde, sin su presencia nosotros no servimos para nada. Su misericordia, su presencia es mejor que la vida. Una vida cristiana sin su presencia es una vida que no sirve de nada. Un ministerio sin su presencia no sirve absolutamente de nada. Pero vea cómo sigue diciendo la Escritura, versículo 21-23. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David. Así agarró el Señor y dijo, no hombre, fuera los israelitas porque están de rebeldes. Dice, ellos proclamaron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam, esa persona que ellos proclamaron como rey de ellos, dice, apartó a Israel de en pos de Jehová y los hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos hasta que Jehová apartó a Israel de su presencia, tal como había dicho por mano de todos sus siervos los profetas. Entonces Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta este día. Qué cosa tan impresionante. Después de que el Señor se aparta de ellos, después de que el Señor los desecha, entonces ellos están cautivos. Amado hermano, si tú estás cautivo en algún pecado, si tú estás cautivo en algún vicio, tú tienes que volverte al Señor, pedirle perdón, pedirle misericordia, y cuando Él voltea hacia ti y toca tu corazón, toma la oportunidad y arrepiéntete y sirve al Señor. Amados hermanos, después el relato bíblico dice que viene el asirio, los gobierna, los oprime y establece a sus dioses dentro del pueblo de Israel. Y entonces dice la palabra del Señor que ya estaban establecidos de diferentes naciones ahí en el territorio, y estaban ahí los judíos, y los judíos empezaron a construir lugares altos dentro de la nación para adorar a esos dioses de los extranjeros. Y entonces dice algo muy interesante en la Escritura, que estos no tenían temor de Dios porque no conocían la costumbre de Israel, eran idólatras. Y dice la palabra del Señor en el versículo 25 y 26, que Dios envía leones como juicio contra ellos. Y entonces vienen los leones y los empiezan a devorar a todos los gobernantes y gente del asirio, y a los israelitas empiezan los leones. Y entonces alguien le dice al asirio, le dice, ¿saben qué? Es que no conocemos la costumbre. ¿Y qué hace? Pues manda a traer un sacerdote que les enseñe la costumbre del pueblo. Y dice la palabra del Señor que vinieron los sacerdotes para que aprendieran las costumbres. Pero ¿saben una cosa tan impresionante? Dice que ellos
aunque tenían los sacerdotes, aunque les enseñaron las costumbres, ellos seguían adorando a Jehová y a sus dioses, porque ellos pensaban que Jehová era un Dios más. Pero ¿sabe qué es lo más trágico? Que el pueblo de Israel, conociendo cuál era el Dios verdadero, estaba haciéndose una con ellos, adorando a esos dioses y al Dios de Israel. Yo pienso que esto es parte del tiempo que nosotros estamos viviendo ahora en el mundo y que es parte de lo que la iglesia está viviendo ahora en el mundo. Amados hermanos, tenemos dioses escondidos en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos dioses, el trabajo, el dinero, el esposo, la esposa, los hijos. Tenemos dioses, nuestro orgullo, nuestra posición, nuestra familia, nuestro nombre, lo que creemos que somos. Amados hermanos, tenemos que derribar esos dioses para que solamente el Rey de Gloria reine en nuestros corazones. Amados hermanos, quiero decirle, esta gente tuvo religión, pero no se volvió a Dios de su corazón. Usted sigue leyendo los versículos 29 al 31, dice, pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las ermitas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho para cada pueblo en las ciudades donde habitaban. Así los hombres de Babilonia, dice, rendían culto a Sucot-Benot, ¿no? El dios de las tiendas, el dios con el que se celebraban ritos impuros, perversiones sexuales, el dios cuya compañera era Marduk, ¿sí? Y ese dios lo representaban a través de una gallina y unos pollitos. Y luego dice también que los hombres de Cuta sirvieron a Nergal, ¿no? Y los escritores judíos dicen que este dios era forma de un gallo, ¿sí? Asociado con los sacerdotes asirios. Y este dios Nergal era el dios del mundo de los muertos, asociado con el fuego y la destrucción. Era como un gallo salvaje, silvestre, pero también como un león. Y ellos también consideraban que este dios tenía un carácter astrológico, era un astro. Y consideraban a Nergal como el planeta Marte, el dios de la guerra. Y el nombre de este ídolo era parte de los nombres de los reyes, de los reyes de Babilonia. También dice que los hombres de Amat adoraron a Sima, un ídolo bajo la forma de una cabra completamente pelona, que parecía una chiva sin pelo. También dice la escritura que los hebeos adoraron a Nibás y a Tartac. Amados hermanos, a un perro. Aquella forma egipcia de culto de animal prevalecía en la antigua Siria. Y es evidente que la imagen de un perro era muy importante, ¿no? Nahar el Keb, así llamaban al río, el río del perro. O sea, empezaron a adorar un perro. A veces a mí me da vergüenza, pero les voy a comentar y espero no lastimarlos. A veces he ido a casas de hermanos que tienen a sus cochinos perros ahí en la sala viviendo con ellos y hasta se hacen del baño ahí y a veces no tienen para comer, pero les compran ahí su alimento a los perros. Por favor, amados hermanos, quiero decirles, estamos siendo probados en este tiempo. Tenga cuidado, por favor. Tartac tenía la forma de un burro, de un asno, y ellos decían que era Saturno y que era el mal agüero. Y los últimos dos dioses a los que ellos adoraron, Adremelech y Anamalech, creados o algo así como si fuera el paralelo o idéntico a Moloch, y en la mitología siria, y este representaba al sol y era adorado en forma de una mula o un pavo real. Amados hermanos, asociaban estos dioses con la lluvia y con la tempestad. El último, Anamelech, tenía la forma de una liebre, de un conejo o de una cabra. Era el dios del cielo y también lo representaban con un caballo. Y a estos dos, a Adremelech y Anamelech, les hacían sacrificios de los niños, los mataban para que esos dioses los bendijeran. Y quiero decirles, amados hermanos, que entonces sucedió algo que se llama sincretismo. Y el sincretismo triunfó en Israel. Y cuando triunfó el sincretismo, Israel fue desechado por Dios y fue llevado cautivo. En el versículo 32 al 34 dice, esto es lo que quebró mi corazón. Dice, aunque temían a Jehová,
De entre ellos designaron para sí sacerdotes de los lugares altos, que ofrecían sacrificios a favor de ellos en las ermitas de los lugares altos, de modo que al tiempo que reverenciaban a Jehová, dice, servían a sus propios dioses, conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados cautivos. Y hasta hoy siguen obrando conforme a las costumbres antiguas. ¿Sabe por qué? Porque los sacaron del territorio a ese reino, se los llevó el asirio y nunca más regresaron a Tierra Santa como reino. Y vea lo que dice, y hasta hoy siguen obrando conforme a las costumbres antiguas. No temen a Jehová, ni actúan conforme a sus estatutos, ni conforme a sus ordenanzas, ni conforme a la ley, ni conforme al mandamiento de Jehová, que Jehová prescribió a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Amados hermanos, mezclaron las cosas de Dios con las cosas del mundo. Hicieron un sincretismo, esa mezcla. Adoraban a Dios y adoraban a los otros dioses. Amados hermanos, y el pecado los conquistó. Israel, amados hermanos, fue conquistado debido a que perdió la visión del único Dios verdadero, del por qué era importante seguirlo. Amados hermanos, nosotros tenemos que seguir al Señor a donde nos lleve. Apocalipsis dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice, pero ellos siguen al Cordero a donde quiera que va, y el Cordero generalmente va a la cruz del Calvario. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si nosotros le negamos, Él nos va a negar. Pero yo quiero decirle en esta noche que no entre otra visión en nuestros ojos. Creo que viene un tiempo dificilísimo, jamás hemos pasado ese tiempo. Y todas estas luchas que hemos tenido, estas carencias, estas situaciones, solamente han sido el entrenamiento para este tiempo difícil que viene, pero también es el tiempo más glorioso sobre la faz de la tierra. Creo que a más tardar la siguiente generación después de nosotros, el Señor va a venir, pero creo también que algunos de nosotros probablemente vamos a ver esa manifestación gloriosa. Amados hermanos, yo quiero decirle, cuando se conquistaba una tierra, se le había dicho al pueblo de Israel, destruyan todas las influencias paganas, destruyan todos los dioses porque pueden alejarlos de mí. Y el hecho de no haber hecho esas cosas les trajo ruina al pueblo. Si tú no rompes y sacrificas y echas a la basura lo que te está impidiendo que te acerques al Señor, amado hermano, tú puedes ser cautivo por el enemigo. Quiero decirle, en este tiempo, ahora ellos estaban enfrentando una mayor afluencia de dioses de los muchos pueblos paganos que se habían mudado a la tierra. Dios los había vencido, Dios los había echado de delante de ellos, pero ¿sabe qué? Como ellos se abandonaron al Señor, le dieron la espalda al Señor, el Señor los abandonó. Dios había hecho un pacto con ellos. En el versículo 37 y 39 dice, atenderéis a los estatutos, de las ordenanzas, la enseñanza y el mandamiento que escribió para vosotros, para ponerlos por obra todos los días. Y les dice, no temeréis a otros dioses, no tenga miedo. Si usted está sirviendo a Dios y caminando con Dios, usted no debe de tener miedo de nada. Y luego le dice, ni olvidaréis el pacto que hice con vosotros. No temeréis a otros dioses. Les vuelve a decir, no tengan miedo, sino que temáis a Jehová nuestro Dios. Y vea lo que dice, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Yo quiero decirle, amado hermano, yo espero que Dios haga milagros en estos días de encierro en cada uno de nosotros. A mí me quitaron la terapia de ozono desde hace 3 semanas. Y yo estoy viendo qué voy a hacer porque el dolor es fuerte. Pero ¿sabe una cosa? Que de pronto está muy fuerte y de pronto se va. Y yo estoy esperando que Dios haga un milagro en mi columna, en mi nervio ciático. Y yo espero que Dios haga milagro en usted y en mí. Y todos los que están en su casa enfermos, que les han dicho que ya no hay remedio, que es una enfermedad degenerativa, yo quiero decirle, el Señor echó a todos los enemigos y a todos los dioses y trajo juicio sobre los dioses de Egipto también. ¿Saben por qué?
porque el único Rey de gloria, poderoso y sanador, que su brazo no se ha cortado, es Jehová de los ejércitos. No tenga temor, no tenga temor y confía en el Señor. Ahora, vea lo que dice el versículo 40 y 41. Yo creo que ya voy a terminar, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Dice, pero ellos no escucharon, sino que hicieron según su antigua costumbre. Y vea cómo dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, dice, así hacen hasta hoy. Amados hermanos, el mensaje de esta noche es muy sencillo. ¿Sabe qué? Haga los ajustes necesarios en su vida. Vuélvase al Señor. Vea por sus hijos mientras los tenga en casa. Póngales límites. Haga oración con ellos, cante con ellos, haga algo de tal forma que ellos no se pierdan. No permita que las siguientes generaciones se pierdan. No permita que las siguientes generaciones estén con un pie en el cielo y otro en el infierno. No permita usted, tome su lugar como sacerdote de su casa y empiece a servir a Jehová con todo su corazón. ¿Qué fue lo que dijo Josué cuando entró a la tierra para conquistar? Dijo, ustedes pueden servir a quien quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, como ellos estaban así, claudicando entre dos caminos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Amado hermano, yo no quiero que usted sea llevado cautivo. Finalmente, los pecados de Israel los alcanzaron y Dios permitió que el asirio los derrotara, los dispersara y ellos no pudieron nunca más regresar como nación, mucho menos como familia. Fueron llevados al cautiverio, fueron tragados por el poderoso y malvado imperio asirio. Quiero decirte en esta noche, el pecado siempre acarrea tristeza, dolor, frustración, esclavitud y disciplina, porque Dios nos disciplina cuando nos volvemos a Él. Y las consecuencias del pecado, amados hermanos, a veces son irreversibles. ¿Por qué Israel fue llevado cautivo? Por su pecado, claro. ¿Por qué fue llevado cautivo? Yo puedo decir hoy, por nuestra falta de diligencia. Porque hay un ídolo en nuestro corazón que tenemos que derribar. Incomoda al que vive dentro de ti. Hazlo que se levante, que ore, que lea, que alabe, que levante sus manos, que haga algo por tener contacto con Dios todas las mañanas y todas las tardes. Trata de hacerlo todos los días. ¿Y sabes qué va a pasar? Que de pronto, cualquier enemigo que venga, cualquier pecado que venga, cualquier adversario que venga, tú lo vas a derrotar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Pueden decir amén? Gloria al Señor. Ahora, fíjese bien. La Biblia dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amados hermanos, Dios quiere morar en nosotros. Dios quiere morar en tu corazón. Pero tú y yo necesitamos hacer un lugar para la presencia del Señor en nuestra vida. Quiero que hagamos una oración. Ya se me acabó el tiempo, ¿sí? Y seguimos con el tema, con la ayuda del Señor, el próximo domingo. Te pido, por favor, después de que hagamos la oración,
Si no lo has hecho con tu familia, hazlo. Empieza a alabar, adorar al Señor en familia, canten, aplaudan. Si pueden danzar y la presencia del Señor está ahí como para que dancen, háganlo. Levanten sus manos al Señor, pero empiecen a permitir que la presencia de Dios entre en sus hogares para que se salgan todos los ídolos. Amados hermanos, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al enemigo. Amados, buenas noches, que el Señor les bendiga. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos que la podamos entender y que hoy empecemos a hacer ajustes en nuestros hogares. Señor, el mayor tesoro que tú nos diste a nosotros, después de conocerte, son nuestros hijos. Y Señor, permite que seamos un buen ejemplo para ellos. Permite, Señor, que los llevemos, introduzcamos y que a través de nuestra vida ellos conozcan tu presencia. Señor, danos autoridad sobre ellos que hemos perdido por nuestros pecados. Y Señor, por favor, permite que este tiempo preparemos nuestro corazón y que la visión de ti se eleve en nuestra mente y en nuestro corazón, porque creo que nunca hemos pasado por lo que vamos a vivir y lo que vamos a pasar. Sin embargo, te alabo, te adoro, te bendigo, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú mereces toda la gloria, porque tú mereces todo el honor. Y porque tú nos darás la gracia en medio de cualquier situación. Coronado eres, Señor. Coronado eres, Señor. En los cielos te alaban, en la tierra te adoran. Coronado eres, Señor. Coronado eres, Señor. Coronado eres, Señor. En los cielos te alaban, en la tierra te adoran. Coronado eres, Señor. Y no hay nadie como tú, con tu grandeza. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Coronado eres por siempre de alabanza y adoración. Coronado eres, Señor. Coronado eres, Señor. Coronado eres, Señor. Coronado eres, Señor. En los cielos te alaban,
en la tierra te adoran, coronado eres, Señor. Y no hay nadie como tú, con tu grandeza. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Coronado eres por siempre de alabanza y adoración. Coronado eres, Señor. Coronado eres, Señor. Él es Señor.